Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Vaishlach, y Él envió, que comprende de Génesis 32:4 al 36:43. Así que vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque nos tienes aquí, porque nos permitiste llegar a una semana más, Padre, del estudio de tu palabra. Padre, nos sentimos privilegiados y agradecidos, Abacadosh, porque tú has despertado en nuestro corazón ese anhelo por escudriñar tus escrituras, por aprender, Padre, y por aplicar esos principios que están allí establecidos. Padre, estamos supremamente agradecidos porque tú has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros, Padre. Te pedimos que cada día abras más nuestro corazón a tu bendita Torá, para que nosotros podamos correr en pos de tus mandamientos, Padre. Que cada día nos alegremos, Padre Celestial, con cumplir cada uno de esos mandamientos que está establecido en tu Torá, porque así es como nosotros vamos a ver esa verdadera bendición en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, a no desmayar, Padre Celestial, para seguirte, Padre Santo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, esta es una parashá sumamente poderosa y ya van a ver por qué. Es una parashá profética que nos marca el camino de redención. Es un mapa que nos marca el camino de regreso a casa. Entonces vamos a hacer un resumen de toda la porción para que ustedes vean de qué se trata. En esta porción, Jacob vuelve a la tierra santa luego de 20 años de vivir en Harán y envía emisarios a Esaú con la esperanza de lograr una reconciliación, pero sus mensajeros le reportan que su hermano viene camino hacia él con 400 hombres armados. Así que Jacob se prepara para la guerra, envía un gran regalo a Esaú que consistía en cientos de ovejas y de vacas para apaciguar su ira. Esa noche Jacob atraviesa a su familia y sus posesiones por el río Yabok. Sin embargo, él queda del otro lado del río solo y encuentra a un varón con quien lucha hasta el amanecer. Jacob sufre de una cadera dislocada, pero derrota a la criatura superna, quien le dice que su nombre será cambiado a Israel, aquel que lucha con Dios y con los hombres y vence. Jacob y Esaú se encuentran, se abrazan y se besan, pero luego se separan. Jacob compra un terreno cerca de Siquem, cuyo príncipe también es llamado Siquem. Este rapta y viola a su hija Dina. Los hermanos de Dina, Simón y Leví, vengan la desgracia de su hermana, matando a todos los habitantes masculinos de la ciudad, luego de dejarlos indefensos al convencerlos a circuncidarse. Jacob continúa su viaje. Raquel muere mientras daba a luz a su segundo hijo, Benjamín, y es enterrada al lado del camino cerca de Belén. Rubén pierde los méritos de su primogenitura porque interfiere con la vida marital de su padre. Así que vemos también que Jacob llega a Hebrón, a donde su padre Isaac, quien más tarde muere a los 180 años. Rivka o Raquel fallece antes de la llegada de Jacob. Nuestra sección concluye con un recuento detallado de las esposas de Esaú, sus hijos y sus nietos y las historias familiares de la gente de Seir, entre quienes vive Esaú. En la porción anterior nosotros vimos cómo la historia de Jacob nos mostraba un tremendo paralelo de la historia de nuestro pueblo Israel en el exilio. Cómo al igual que Jacob, Israel tuvo que dejar su tierra para irse al exilio, a tierras extrañas, para sufrir persecución, ser usado y maltratado. Pero en esta porción vamos a ver el camino de retorno a la tierra prometida. En la historia de Jacob podemos tener un preview, un adelanto de cómo será ese retorno para cada uno de nosotros.
Al finalizar la porción anterior, no sé si recuerdan, vimos cómo Jacob fue bendecido por el Eterno, permitiendo que él acumulara grandes riquezas y ganado que antes le pertenecían a Labán. Dice la Escritura, mas el alma de los diligentes será prosperada, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y sabemos que el Padre hará esa transferencia de riquezas de aquellos que se ocupan solamente de las cosas materiales. Él las pasará a sus hijos como lo hizo una y otra vez. Asimismo lo hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Salieron con todo el oro de los egipcios. Pero miren algo muy tremendo de Jacob. Jacob no podía conformarse solamente con obtener bienes materiales. Él tenía que obedecer la voz del Eterno. ¿Y qué le estaba diciendo el Eterno? Le estaba diciendo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Así que vemos que Jacob entendía muy bien que él no había venido a este mundo solamente para acumular riquezas y para sobrevivir. No, él vino a este mundo para cumplir el propósito del Eterno, y ese propósito tenía que estar por encima de su comodidad. A Jacob le había llegado la hora de enfrentar sus temores, de enfrentar sus enemigos internos, sus culpas y todas aquellas cosas que él había dejado de lado, esas cosas en las que aún no había trabajado. Y asimismo nos sucede a ti y a mí. Podemos andar por la vida distraídos, trabajando, ocupados en nuestros muchos afanes, acumulando, gastando en nuestros placeres, hasta se nos llegan a olvidar esos fantasmas del pasado. Pero llega un momento en que debemos enfrentar nuestra realidad. Llega el momento en que debemos salir de nuestra zona de confort. Se llega el momento de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Así que algo muy interesante que podemos ver aquí es que el retorno para nuestro viaje de regreso a casa comienza por obedecer a Dios. Una vez que Jacob se pone en marcha a obedecer, dice la Escritura que le salen ángeles al encuentro. Y esto es algo maravilloso, porque si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que cada vez que nosotros nos encaminamos en la obediencia, cada vez que nosotros nos encaminamos en el propósito que el Eterno tiene para nosotros, ustedes saben qué van a pasar, nos van a salir ángeles en el camino, porque nos dice la Escritura que los ángeles fueron creados para servir y para ayudar a aquellos que han de heredar la salvación. El Salmo 34 nos dice, el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que le temen son los que buscan hacer la voluntad del Eterno. Y esto nos debe traer mucha esperanza y regocijo, porque si nosotros estamos buscando hacer la voluntad del Eterno, por difícil, por angosto que sea el camino, no se nos puede olvidar que no estamos solos. El Eterno ya ha enviado ángeles delante de nosotros para asistirnos en el cumplimiento de ese propósito. Así que vemos aquí que la huida de Jacob de la tierra de Harán, junto con sus mujeres, su ganado, sus posesiones, es una figura profética de lo que más adelante enfrentaría el pueblo de Israel huyendo de Egipto. Al igual que Jacob, fue librado por Dios de la servidumbre que estaba sufriendo a causa de su tío Labán. Israel también fue librado por Dios de la esclavitud de Egipto. Y nosotros también fuimos liberados del Egipto de este mundo a través de la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach. Y nos encontramos de camino hacia la tierra prometida. Por eso, al estudiar esta porción, hay muchas cosas que debemos aprender de nuestro ancestro Jacob. Dice Génesis 32:3.
Envió Jacob mensajeros delante de su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Vemos aquí que cuando Jacob se acercó a casa, le envió un mensaje a Esaú. ¿Y cuáles fueron las palabras que específicamente dijeron sus mensajeros para que ellos pudieran dejarle ver a Esaú que Jacob venía realmente arrepentido de sus errores pasados? Miren lo que le dice, esto está en Génesis 32 del 5 al 6. Le dice: a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, me quedé con Labán y me quedé hasta ahora. Le envío este mensaje a mi señor con la esperanza de ganarme su favor. Miren qué tremenda la actitud de Jacob, porque Jacob podría haber dicho: recuerda que Dios me dijo que tú me ibas a servir. Acuérdate de que fuiste tú el que me vendiste tu primogenitura. Recuerda de que mi papá fue el que me bendijo, ¿verdad? Pero vemos aquí que esa no es la actitud de Jacob. Él vino con humildad y con un sincero arrepentimiento. Nos dice el versículo 7 y el 8, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y ahora yo les hago esta pregunta: ¿por qué creen ustedes que Jacob sentía tanto miedo si Dios le había prometido que lo iba a proteger? Miren lo que dicen los sabios de la Torá. Dicen que a lo mejor a Jacob le preocupaba no ser merecedor de la bendición del Eterno, debido a todos los fantasmas de la culpa que lo seguían, el haberse ido de la tierra de Israel, el no haber cuidado de sus padres, el haber engañado a su padre para obtener la primogenitura. Como dice un dicho: el que tenga rabo de paja, que no se arrime a la candela. Jacob estaba lleno de temores porque eso es lo que produce el pecado. El pecado nos hace cobardes y nos hace temerosos porque nos sentimos indignos y nos sentimos sucios. Así que vemos aquí que eran muchas las cosas que agobiaban el corazón de Jacob. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por las mismas cosas? Nos sentimos que por errores del pasado no somos merecedores de la protección de Dios. Muchos creemos que Dios está enojado con nosotros y la culpa no permite que transitemos por ese camino de retorno. Seguimos dándole largas a lo que tenemos que hacer, produciendo así más dolor en nuestras vidas. Sin embargo, vemos que aunque Jacob pudo haber rodeado esa región y haber cogido otro camino para no pasar por allí, a lo mejor se hubiera tardado mucho más tiempo para llegar a Canaán. Pero ¿qué hizo él? Él enfrentó el problema. Él no le siguió dando vueltas, sino que decidió agarrar el toro por los cuernos. Decidió enfrentar el problema. Y asimismo, tú y yo debemos llegar a ese punto donde debemos decir: no más. Vamos a enfrentar esta situación, vamos a enfrentar nuestros temores y vamos a luchar para poder sacar eso que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros, pero que esos temores ahogan la fe, ahogan los dones, ahogan el propósito. Entonces aquí en esta historia de Jacob vemos que él utilizó una estrategia de guerra en contra de su hermano Esaú, y esta porción nos da una tremenda enseñanza de cómo es que se debe enfrentar el enemigo. Miren las estrategias que utiliza Jacob. Primero, él espera sobornar a Esaú. Envía mensajeros con un enorme regalo que consistió de ganado y sirvientes. Dice: he adquirido bueyes y burros y rebaño y sirvientes y sirvientas, y lo envío para anunciar a mi señor, a fin de hallar gracia ante tus ojos.
La palabra nos dice en Proverbios 18:15 que con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. También nos dice otro proverbio que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que vemos aquí a Jacob preparándose para una batalla con Esaú. En caso de que los regalos no surjan el efecto que él espera, Jacob divide la gente que está con él y el ganado y los camellos en dos campamentos, porque dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento restante sobrevivirá. Y el tercer y último preparativo de Jacob es orarle al Eterno para que lo salve. Luego Jacob dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, rescátame por favor de las manos de mi hermano, rescátame de las manos de Esaú porque le temo. Ahora yo me hago esta pregunta, si a nosotros nos hubiese sucedido algo así aquí en Occidente, en esta cultura que tenemos una mentalidad cristiana evangélica, muy probable, lo primero que habríamos hecho es orar y esperar en el Señor. Pero miren qué diferente es el pensamiento hebreo. Funciona muy diferente. ¿Cuáles son los pasos que toma Jacob? Primero, trata de apaciguar la ira con Esaú con regalos. Dice el Midrash que nuestros sabios aprendieron de Jacob a darle regalos a los dirigentes y a los oficiales gubernamentales que habían hecho decretos malvados en contra del pueblo judío para que se retractaran o cambiaran de parecer. Así que Jacob le envía regalos a Esaú, porque si se puede evitar una confrontación por medio de un soborno, se logra el mejor resultado posible con el menor costo. Si algunos regalos pueden comprar la paz y evitar un derramamiento de sangre, sin dudas son la ruta preferida. Pero tengamos en cuenta que un regalo por sí solo es una estrategia muy peligrosa. Un soborno es efectivo solo si el enemigo sabe que detrás de la dulzura hay un puño de acero. Esaú debía saber que si no funcionaba el intento de apaciguarlo, Jacob estaba completamente dispuesto a luchar y a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Algo tremendo que aprendí en esta porción es la humildad con la que se le acercó Jacob a Esaú. Si ustedes recuerdan, en algunas de las porciones anteriores estudiamos que Esaú representa no solamente a Roma, a Amalek, o sea, al enemigo acérrimo de Israel, sino también en un nivel más personal representa a nuestro Yetzer Hará, a esa naturaleza pecaminosa. Y miren qué interesante que Jacob no llegó a Esaú con orgullo, ni con arrogancia, ni demandando nada. Porque el lado oscuro se alimenta de todas esas cosas. El lado oscuro se alimenta del orgullo, se alimenta de la arrogancia, se alimenta de la violencia. Todas esas cosas es lo que más los fortalece. Pero dice la Escritura que el amor cubre multitud de errores. Ahora, estudiando esto, pude entender por qué en el día de Yom Kippur se le daba una ofrenda a Dios y una ofrenda a Azazel, que representa el lado oscuro. Realmente en mi mente occidental no podía caber cómo era que Dios le había mandado al sumo sacerdote que le mandara un macho cabrío para Azazel, que es la representación del Satán. Miren lo que dice en Levítico 16:10. Dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Pero ahora, viendo esta estrategia que utiliza Jacob en contra de Esaú, me doy cuenta que esto es una estrategia de guerra.
¿Qué dice la Escritura? Que el enemigo es el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Dice en Apocalipsis, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. O sea que lo que hizo Jacob aquí fue apaciguar al enemigo para que dejara de acusarlo por lo que él había hecho. Por eso dice la Escritura que al que se humilla, Dios le exalta. Y eso mismo era lo que sucedía en el día de Yom Kippur. El pueblo se iba a presentar delante del juicio, se iba a presentar delante del Eterno para ir a un juicio. Pero ¿quién estaba allí? El acusador de los hermanos. Por eso le mandaban una ofrenda para apaciguar esa acusación de todos esos derechos legales que le había dado el pueblo de Israel a través del pecado. Esto a mí me pareció tremendo. Miren también lo que nos dice aquí en Judas 1 del 8 al 9. Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Y miren que aquí hay que tener mucho cuidado, porque miren las estrategias de guerra que nos está mostrando Jacob. O sea, el Eterno no quiere que nosotros nos enfrentemos al enemigo cuerpo a cuerpo y que lo maldigamos y que hagamos una cantidad de cosas que se hacen aquí en Occidente, pero miren cómo la Torá nos enseña cómo es que se pelea. Miren que el Padre mismo nos dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es someternos en obediencia bajo la poderosa mano de Dios y de esa manera es como resistimos al enemigo, porque cuando estamos en obediencia, Él no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Él no puede tocarnos. La única manera que Él nos puede tocar es con el derecho legal que nosotros mismos le otorgamos a través del pecado. Entonces tú y yo, estando en desobediencia y luego venimos a pelearnos cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué hubiese pasado si Jacob hubiera venido con una actitud arrogante y violenta delante de Saúl? A lo mejor hubiera habido una gran mortandad y hubieran perdido a muchos miembros de su familia. Pero miren la estrategia y la sabiduría que el Eterno le dio a Jacob. Vemos por otro lado que Jacob separó el campamento en dos por si uno era exterminado, el otro tenía la posibilidad de huir y de quedar con vida. Miren qué interesante que la manera en la que separa Jacob los campamentos, poniendo a un lado a Lea y al otro lado a Raquel, nos muestra esa figura profética de lo que haría el Eterno más adelante cuando dividió el reino de Israel en dos. Ustedes saben a quién representa Lea. Lea representa a la casa de Judá, la que se quedó allá en Israel en el sur. Y Raquel, que es la mamá de José y de Benjamín, representa esas 10 tribus perdidas, la casa de Israel que se fueron al norte. Y ahora podemos entender que esta también fue una estrategia del Eterno para salvaguardar la existencia de su pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Y vemos que como tercera estrategia, Jacob ora al Eterno para pedir ayuda. Y aquí vemos algo muy interesante porque nosotros sabemos
que el arma principal de los hijos de Dios es la oración. Así que no debería Jacob haber usado esta poderosa arma primero que todo. La decisión de Jacob de hacer que la oración fuera su tercer y final acto de preparación nos enseña algo tremendo y poderoso entre la interacción que debe existir entre la oración y asumir la responsabilidad. Sabemos que la oración solamente es apropiada una vez que nosotros asumimos la responsabilidad. Sin asumir responsabilidad, podemos disfrazarnos de muy rectos y utilizar la oración como un escape a nuestras obligaciones, pero esto contradice lo que el Eterno quiere de nosotros. Yo no sé si ustedes han escuchado gente, por ejemplo, que están pasando una situación económica difícil y están en su casa, no, aquí orándole al Eterno a ver si me manda un trabajito, pidiéndole a Dios que se me abra una puerta, pero no se mueven, no van y aplican, no tocan puertas, o sea, ellos creen que la bendición les va a caer por el techo y así no funcionan las cosas en el reino. Aquí vemos dos puntos muy importantes: el trabajo humano y la fe en Dios van de la mano. No es suficiente uno de ellos solamente. Dios no puede ayudar si el hombre está sentado únicamente orando, diciendo, no, Dios proveerá, cada día trae su propio afán. No, nosotros tenemos que trabajar para obtener dinero, para sobrevivir. Hay que estudiar para aprender, hay que luchar para vencer, hay que realizar una estrategia, como en el caso de Jacob, para poder llegar a un fin, para poder cumplir el propósito. Así que es necesario utilizar la inteligencia, la sabiduría, la fuerza de la cual Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros. El Eterno nos dio dones a cada uno, Él nos dio regalos preciosos, pero no es para que los dejemos allí adormecidos, no, es para que nosotros podamos llegar a esas metas, a esos objetivos propuestos y después, solamente después de esto, cuando la causa es justa, es que Dios nos ayuda. No es que Dios responde en el momento de la oración inmediatamente, así como no le respondió en ese preciso momento a Jacob, sino que a través de los logros de él, a través de que luchó y de que venció, él pudo apreciar esa ayuda divina. ¿Y qué nos dice Santiago 2? Él nos dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice también en el versículo 26, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lamentablemente aquí en Occidente tenemos un concepto de fe un poco equivocado. Aquí tenemos una fe mental, es una fe que dice láncese y crea, arriésguese y crea. Pero esa no es la fe hebrea. La fe hebrea es una fe que va de la mano con la acción. La palabra emuná, la palabra fe es firmeza, es estar firme, establecido en lo que Dios ha dicho en su palabra. Es como, por ejemplo, cuando tú te presentas a hacer un examen sin haber estudiado. La fe mental que se practica aquí sería, en el nombre de Jesús, yo voy a pasar, pero no estudié, no me preparé, pero mi fe me va a ayudar a que yo pase este examen, ¿verdad? Pero esa no es la fe hebrea. La fe hebrea es como yo me esforcé, como yo estudié y yo me preparé y fui diligente y hice lo que yo tenía que hacer, entonces tengo la certeza de que voy a pasar este examen. Tengo la certeza de que si a mí se me olvida algo de lo que estudié, el Espíritu me recordará todo lo que estudié. ¿Pueden ver ustedes esa diferencia? Y este es el momento en que necesitamos ya pasar de esa fe mental a una fe que acciona, a una fe que tiene obras y acción.
Dice el versículo 22 de Génesis 32, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Algo muy interesante que podemos ver aquí es que dicen los sabios de la Torá que esta expresión que dice que luchó toda la noche se refiere a lo que tendrá que pasar el pueblo de Israel mientras se encuentre en el exilio. Recordemos que Jacob es el arquetipo de lo que pasarán sus descendientes más adelante. Entonces nos dice que al final de la noche, antes de que amanezca, así que ¿qué pasa antes de que amanece? Es el momento más oscuro, un momento que hay una oscuridad infinita. Y nosotros aún no hemos llegado a ese momento de máxima oscuridad. Ese momento es justo antes de la manifestación del Mesías. Y es en ese momento en el que el ángel trata de lastimar a Jacob. ¿Qué representa esto? Esto representa la separación de Jacob y de Esaú. Si recordamos que Jacob representa el espíritu y Esaú representa la carne, esto representa la separación de la carne y del alma. Y esto es algo sumamente doloroso. Por eso nos dice en la escritura que la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y tiene el poder de dividir el cuerpo del alma. Y aunque eso se dice fácil, es un proceso sumamente doloroso y no solamente eso, sino que es un proceso que durará toda la vida, hasta que nos vayamos a la presencia del Eterno o hasta que Mashiach venga. Entonces dice el versículo 25 de Génesis 32, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Algo muy interesante que nos comenta el profeta Oseas acerca de este pasaje en el capítulo 12, 3 y 4, dice que cuando Jacob luchaba con este ángel, él comenzó a llorar y a rogar y a suplicar. Jacob no estaba en una actitud arrogante, sino estaba en una actitud de derrota, en una actitud de sumisión y de rendición. Ya no podía más, pero no lo iba a soltar, no se iba a rendir, porque precisamente el nombre de Jacob también tenía un propósito. Jacob significa el que toma por el talón, el que no suelta, el que no se rinde. Entonces en el versículo 26 vemos que el ángel le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Tengamos en cuenta que el ángel le estaba profetizando a Jacob que su nombre sería cambiado por Israel, porque más adelante vemos en otro capítulo cuando Dios es el que le cambia el nombre a Jacob. Dice el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Miren qué tremendo, que en nuestro camino de regreso a la tierra prometida, después de que nos liberamos del dominio del Satán, representado aquí en esta historia por Labán, ahora tendremos que enfrentarnos a nuestra culpa, tendremos que enfrentarnos a nuestros temores. Debemos salir de esa zona de confort para luego tener un encuentro personal con el Eterno. Y miren que esos momentos en los que Él escoge revelarse a nosotros son precisamente esos momentos cuando nos quedamos solos. Cuando no hay familia, no hay amigos, no hay poder económico, no hay absolutamente nada. Somos solo Él y nosotros.
Y en esos momentos donde nos rendimos delante del Eterno y le decimos, Padre, ya no puedo más. Si tú no me ayudas, me muero. Vemos aquí a Jacob luchando con ese varón. La verdad, hay muchas hipótesis de quién podía ser ese varón. Los sabios judíos dicen que era el ángel de Esaú. Nosotros pensamos que puede ser Yeshua. Pero yo personalmente pienso que otra manera de interpretarlo es que Jacob se enfrentó con los enemigos de su alma, se enfrentó con los fantasmas de su mente. Jacob luchó con sus propios temores y salió victorioso. Jacob se venció a sí mismo. Y dice el versículo 30, y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo pienso que esta expresión que usó aquí Jacob, vi a Dios cara a cara, no significa literalmente que le haya visto cara a cara, sino que el Dios de Abraham y de Isaac había tenido un encuentro personal con él y este Dios pasó de ser el Dios de sus padres a ser el Dios de Jacob. Y esto tiene que ver con lo que dijo Job después de haberse enfrentado a aquella gran tribulación. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es algo hermoso, porque es precisamente lo que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Recuerdo cuando era niña que mi abuela siempre me hablaba del Dios grande de la Biblia, me hablaba de las cosas maravillosas que Él hacía en su vida, me contaba sus testimonios y aunque era muy lindo escucharla, yo sentía a ese Dios como un Dios lejano. No podía experimentar su presencia, no podía relacionarme con Él. Pero llegó el día en que al igual que Jacob, tuve que luchar con todos mis enemigos internos y aunque traté de correr por muchos años, Él me alcanzó, Él luchó conmigo y me venció su amor. Se reveló a mí en el momento más difícil de mi vida, cuando ni siquiera sentía que podía haber un propósito para mí. Una jovencita llena de temores, llena de inseguridades, de timidez, de baja autoestima y cuantas cosas más. Pero así Él me amó y Él pasó de ser el Dios de mi abuela para ser mi Abba, mi Padre, mi Dios. Y esto es algo muy hermoso, porque muchos de nosotros estamos luchando para que nuestros hijos también puedan tener ese encuentro personal con Dios. Pero no debemos angustiarnos por eso. Debemos tener plena certeza de que de la misma manera que Él lo hizo con nosotros, a ellos también les llegará su momento en el que le dirán, mi Dios, mi Padre. Llegará ese momento en que experimentarán ese quebranto donde se darán cuenta que ya no dependen de papá y de mamá, que ya no dependen de sus amigos, ni de su inteligencia, ni de sus conocimientos, sino que solamente dependen del amor de Dios y de la misericordia del Eterno. Y es allí donde el Eterno nos da una nueva identidad. Es allí donde Él nos llama Israel. Es donde ya hemos vencido nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Hemos vencido el egoísmo. Hemos vencido ese sentimiento de que podemos hacer todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Es cuando nos hemos vencido a nosotros mismos, donde finalmente las palabras de Yeshua se hacen carne en nuestro corazón. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es la historia de Israel. Esta es tu historia, es mi historia. Y algo muy hermoso que encontramos en el nombre de Israel en hebreo es que este comienza con la letra más pequeñita del alefato hebreo, comienza con la yod, que significa el poder concentrado de Dios, y termina con la letra más grande, que es la lamed, una letra que se extiende hacia arriba, es la letra del estudiante, del que aprende y luego aprende ¿para qué? Para enseñar a otros. Pero mira que nos quiere
mostrar el Eterno aquí con esa hermosa figura. Que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así que esta parashá nos muestra la ruta de regreso a casa. Y tengamos en cuenta que Israel no es un sitio geográfico. Israel es un estado de conciencia. Ser Israel es tener la mente del Mesías, es luchar, es ocuparnos, es prepararnos, es estudiar, porque la palabra nos dice, añádele a la virtud conocimiento. No nos podemos solamente quedar en ser buenos, en tener mucha virtud, sino necesitamos añadirle conocimiento a esa virtud. Así que si tú estás hoy aquí, añadiéndole conocimiento a tu virtud, es porque tú eres Israel. Y no importa lo que puedas estar pasando ahora, levántate, sigue luchando, porque esta breve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y que cada uno de nosotros, Padre, tú nos des esa fuerza para vencer, para levantarnos, para poder desarraigar lo que quiera que sea que se esté manifestando en este momento en nuestras vidas, Padre. Todo espíritu de derrota, Padre Celestial, toda cosa contraria a ti, Padre Celestial, que quiera gobernar nuestras vidas, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, que tú nos liberes, Padre, que tú abras cárceles espirituales, Padre Celestial, que el enemigo no nos pueda tener más cautivos, Padre eterno. Clamamos a ti en esta hora, Padre Celestial, para que nosotros podamos ver ese Israel manifestado en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, te pedimos que nos ayudes a esforzarnos, a ser valientes para seguir caminando en pos de ti. Gracias te damos, Padre eterno, porque sabemos que ninguno de nosotros quedará postrado en el desierto, porque nos seguiremos esforzando. Seguiremos corriendo la carrera, seguiremos peleando la batalla, Padre Celestial, para llegar a obtener ese premio del supremo llamamiento que es en Yeshua HaMashiach. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que, amados, gracias por escuchar. Si les bendijo este estudio, por favor denle like y compártalo. Seamos pregoneros de justicia. Gracias y shalom, shalom. Bendiciones.